Muy bien, a ver, hay muchas cosas que hay que analizar en todo esto, relacionadas con la parte política, con la gestión, con las leyes, con el proceso mismo, que de pronto escapan a esta presentación, pero que es importante externar como lo has hecho. Estoy de acuerdo en que hemos dejado de lado la inclusión, de que nos falta abordarla con profundidad como debería de ser. Y bueno, y eso pues, requiere de muchas acciones, lo que usted ha dicho, la formación de los docentes, pero también tener políticas explícitas sobre esto, recursos, etc. En lo que a mí compete, en la parte final de esta presentación, voy a compartirles uno o dos elementos que podemos tomar en cuenta en la planificación didáctica desde el marco de la inclusión. Bueno, con respecto a las demás inquietudes, voy a abordar con mayor profundidad lo que tiene que ver con el tema del codiseño, que creo que es una preocupación, el abordaje de los problemas de la comunidad, lo que tiene que ver con la modificación de los TEA y hasta dónde llegar, igualmente la articulación de los campos formativos o de las disciplinas, cómo hacerlo, qué criterios tener en cuenta, cómo abordar los proyectos que vienen en los libros de texto, cómo articular esos proyectos con el programa analítico, pero también con los proyectos que hacemos desde la escuela o que propone el mismo docente. Y ya en la parte final nos vamos a volver a encontrar a ver qué otras preguntas han surgido para que las abordemos. Entonces voy a comenzar a compartirles los elementos básicos de lo que implica este proceso de pasar del programa analítico a la planeación didáctica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando revisamos el Plan de Estudios 2022, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en lo que más insiste es en la metodología de proyectos, de una forma implícita o explícita. De manera implícita, cuando se recalca que la educación tiene que estar contextualizada, conectada con los problemas que tenemos en la comunidad, considerando la comunidad como todos los integrantes, es decir, ahí están los estudiantes, las autoridades, las familias, pero también la población, el ambiente, en un plano local, regional, nacional y mundial. Y entonces, al momento de abordar la planificación didáctica, lo que hemos aprendido es que si tenemos claridad de que la esencia son los proyectos, eso nos va a ayudar a orientar mejor todas las acciones, teniendo en cuenta que los proyectos los podemos abordar desde múltiples metodologías, desde las 4 que propone la SEP, más otras que se han venido abordando tanto en Latinoamérica como en otras regiones. Si entonces planteamos que el eje son los proyectos, entonces obviamente tenemos que estudiar muy bien las 4 metodologías que propone la SEP para trabajar los proyectos, como son el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje y servicio. Todos los docentes debemos entender estas 4 metodologías. ¿Qué significa entenderlas? Significa comprender qué es cada metodología, o sea, qué es el enfoque STEAM, qué es el aprendizaje y servicio, qué es hacer un proyecto comunitario, conocer el procedimiento de cada metodología y también analizar ejemplos. Porque si no analizamos ejemplos, no vamos a lograr una comprensión profunda de estas metodologías. Pero también hay que tener en cuenta que son sugerencias. Y aquí es donde me he encontrado muchos problemas en las escuelas, que consideran que estas 4 metodologías ya son
lo que hay que hacer, que no nos podemos salir de estas 4 metodologías, y eso no es así. Son sugerencias metodológicas. Porque en la realidad, o sea, en la investigación pedagógica, cualquiera de estas metodologías sirve para los distintos campos formativos. O sea, no hay evidencia científica que diga que el enfoque STEAM no se puede trabajar en lenguajes, o que el enfoque STEAM no se puede trabajar en el humano y lo comunitario. Sobre eso no hay evidencia científica. Esto fue algo que la Secretaría propuso, pero los docentes pues tienen que abordar esto con análisis y tienen que ver que son sugerencias y que no nos podemos encajonar. Que el aprendizaje basado en proyectos también lo puedo trabajar en ética, naturaleza y sociedades, en el humano y lo comunitario, en articular 2 campos, 3 o 4, o en uno solo. Eso hay que tenerlo presente. Y es más, los procedimientos que sugiere la SEP para abordar estas metodologías tampoco son una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque en la pedagogía, para cada una de las 4 metodologías se tienen diversas propuestas metodológicas. Por ejemplo, el enfoque STEAM tiene más o menos 10 modelos a nivel mundial con gran cantidad de referencias bibliográficas. Entonces hay modelos que plantean 3 momentos, otros 4, otros 5, otros 6, otros 10. Me he encontrado con enfoques con enfoques STEAM que plantean hasta 12 momentos, 13. No son los únicos, no son los que propone la SEP aquí. Bien, eso es lo primero que hay que considerar. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el aprendizaje basado en proyectos comunitarios con 11 pasos que propone la SEP. Yo sugiero que no se siga esa metodología. Así lo he dicho, lo sostengo, lo he dicho desde el inicio, que no se sigan los 11 pasos. Esta es una metodología inadecuada, burocrática, administrativa, que aumenta la carga administrativa en las escuelas. Y lo he dicho desde el inicio. ¿Por qué? Primero, porque la misma SEP no la sigue. Si ustedes revisan los libros de texto de lenguajes, se van a encontrar que en ninguna parte de la SEP siguió los 11 pasos o los 11 momentos. Y entonces, si ellos no los siguieron, ¿por qué los tenemos que seguir? Y en segundo lugar, porque plantear que debemos trabajar estos 11 momentos, eso hace que el trabajo sea muy cuadriculado, muy rígido, que se quede solamente en lo formal. Y entonces desaparece la magia de los proyectos, que es la flexibilidad, la apertura, la conexión. Uno cuando hace un proyecto, uno le va encontrando sentido a todo lo que hace. Y uno no trabaja un proyecto porque tiene que seguir este paso, luego el otro y después este. En la metodología de proyectos, nadie está obligado a seguir unos pasos rígidos, si no estamos convencidos de que esto es lo mejor, de que realmente les ayuda a nuestros estudiantes y a nosotros también como docentes a realizar una mejor mediación. Pero en mi experiencia, los proyectos no pueden tener tantos momentos. 11 momentos es algo exagerado. El mejor equilibrio son 5 momentos, 6, 7, quizás hasta 8. Bien. O también no tener momentos. Simplemente, claro, simplemente tener las actividades. Yo voy a hacer este proyecto con estas actividades. Lo puedo hacer. Es que los momentos simplemente son una estrategia que se creó la metodología de proyectos para organizar mejor, para el proyecto, el seguimiento, para entender cómo es que vamos avanzando.
Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. En algunos libros de texto de lenguaje se siguen 9 momentos, en otros 8. Por ejemplo, en los libros de texto de quinto y sexto se trabajan 8 momentos de lenguaje, que estás ya sobre el límite. Entonces, sobre esto sí propongo no seguir los 11 momentos, porque hay mucha repetición y trabajo administrativo si lo hacemos. Cuando hablo de los 11 momentos me estoy refiriendo a estos, que es algo que se ha trabajado muchísimo en internet, hay muchos videos, muchas metodologías y ejemplos, y eso ha terminado también de confundir mucho a los docentes porque han visto que esto es mucho trabajo administrativo, formal o burocrático. Hay otras metodologías, claro, pero hay que tener también mucho cuidado, porque la mayoría de metodologías alternativas que circulan en internet no se articulan con la nueva escuela mexicana. Y no me canso de hablar de esto, porque aún se sigue compartiendo en las redes sociales. Claro, porque hay una institución de mucho peso que la promueve a nivel de Latinoamérica. Miren, esta metodología para trabajar los proyectos propone 7 momentos, pero fíjense que parte de un tema, no de un problema. Ahí ya no hay articulación con la nueva escuela mexicana. Para que una metodología de proyecto se articule con la nueva escuela mexicana, lo mínimo es que se trabaje con base en situaciones problema. ¿Y qué es una situación problema? Una situación problema es una necesidad, es un vacío, es un bloqueo, es un reto, es una situación que genera interés por el aprendizaje, por la acción, que nos invita a trabajar de manera colaborativa para afrontar esas situaciones. Y aquí se plantea que hay que partir desde un tema. Con frecuencia a mí los maestros me preguntan, profesor Tobón, pero si planteamos el tema en forma de pregunta, ¿cierto que ya tenemos un problema? No, para nada. Eso es un mito que tenemos en la pedagogía, que una pregunta es un problema, ¿no? Yo puedo tener infinidad de preguntas y 0 problemas, porque pueden haber preguntas netamente conceptuales. ¿Cuáles son los planetas que conforman nuestro sistema solar? Pues esa es hay una pregunta, pero ese no es un problema. ¿Cuáles son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal? Una pregunta, pero tampoco es un problema. Bien, y también tenemos que poner cuidado en este tipo de metodologías donde la evaluación se aborda en un momento. Por ejemplo, aquí la evaluación se aborda en el momento 7. Para que las metodologías de proyectos estén en sintonía con la nueva escuela mexicana, la evaluación tiene que ser continua, desde el inicio hasta el final. No en un único momento. Entonces, bienvenidas otras metodologías, pero que se articulen a la nueva escuela mexicana. O bienvenidas las metodologías que propongan los mismos docentes, pero que cumplan con lo básico de este modelo. Y bueno, no podría faltar pues una de las metodologías alternativas que yo he venido proponiendo desde hace 22 años, que son los proyectos socioformativos. Esta metodología cumple con todos los referentes de la nueva escuela mexicana, es una alternativa. Aquí tengo a muchos compañeros y compañeras que trabajan esta metodología, que la aplican. Bien, pero para poder trabajar con los proyectos necesitamos el programa analítico. O sea, no podemos ponernos a hacer planeaciones de proyectos si el programa analítico no es pertinente o no está bien construido. En estos días viene el taller intensivo, donde se va a enfatizar en la planificación didáctica por proyectos. Pero mi recomendación es que para que ese trabajo sea pertinente,
revisemos y mejoremos nuestro programa analítico si es que nos falta. Sin la obligación de tenerlo completo, que es otra cosa que yo propuse desde el inicio. Si por alguna razón en nuestras escuelas el nivel de avance en el programa analítico todavía no da para tenerlo completo al inicio del siguiente ciclo escolar, lo podemos hacer por trimestres o cuatrimestres. No hay nada a nivel legal, por lo menos a mí no me lo han podido demostrar, que impida eso. ¿Por qué vamos a poner a las escuelas a correr contra reloj para tener el programa analítico completo y luego que simplemente sea como por cumplir, por tener un documento formal? Cuando ni siquiera tenemos programas sintéticos oficiales, que era una de las preguntas que se hacía ahora. No tenemos programas sintéticos oficiales en este momento. Pues tampoco deberíamos de exigir tener el programa analítico al 100% al inicio del próximo ciclo escolar. Que tengamos escuelas que ya lo tienen completo, excelente. Muy bien. Pero si hay escuelas que en este momento tienen el programa analítico en un avance, apoyémosles para que avancen otro poco, para que revisen lo que tienen y lo mejoren de tal manera que les oriente mejor en su planificación didáctica. Pero también aquellas escuelas que tienen el programa analítico poco pertinente, que simplemente lo hicieron por cumplir, les podemos decir, bueno, a ver, vuelvan a hacer el programa analítico, hagan un avance por lo menos para el primer trimestre, sin tener esa presión de correr. Para que tengan un avance, para que orienten mejor la planificación didáctica en el taller intensivo que se viene. Y dentro de ese taller intensivo podemos dedicar 1 o 2 días a volver a mejorar el programa analítico y otros 2 o 3 días a la planificación didáctica. Pero no decir, no, es que como ya dimos mucho tiempo para el programa analítico, ahora es todo con la planeación didáctica. Sí, pero sin una base, sin pertinencia, solamente por correr, cuando ni la misma Secretaría de Educación Pública nos ha dado los programas sintéticos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Con qué criterio les vamos a exigir a las escuelas que lo tengan completo, como vengo yo escuchando en las redes sociales y a muchas autoridades? Y recalco, las escuelas que lo tengan completo, excelente, o que puedan cumplir con esto, maravilloso. Entonces, vuelvo y lanzo la propuesta en este Congreso de no acelerar las cosas, no ir a las carreras con el programa analítico y que se pueda ir haciendo a lo largo del ciclo escolar, que también es una propuesta que adoptó el colectivo con el cual yo trabajo, que es la avanzada de la nueva escuela mexicana. Hacerlo por trimestre, con pasos firmes, revisando, mejorando, etc. Para que a partir del programa analítico podamos realizar la planificación didáctica con pertinencia. Y también, así como proponemos que el programa analítico que se vaya haciendo a lo largo del ciclo escolar, lo mismo la planificación didáctica, obviamente. No hay por qué tener lista la planificación didáctica al inicio. Se puede ir haciendo, y creo que hasta mejor, porque vamos conociendo más a los estudiantes, entonces ya tenemos más elementos sobre qué proyectos implementar, qué proyectos no implementar, o cuál es el mejor orden. Y entonces, muchas de las preguntas que ustedes se comentaban tenían que ver con el programa analítico
Yo inicialmente esto lo tenía para abordarlo de una manera más sintética, pero voy a abordar varios elementos que nos ayuden a aclarar en este espacio presencial, para luego nuevamente abordar la planificación didáctica por proyectos, que es el plano 4, como todos sabemos, y para poder trabajar bien ese plano necesitamos estos otros 3 planos: el diagnóstico socioeducativo, la contextualización y el codiseño. Eso no ha cambiado. Porque también vengo escuchando a muchos docentes que dicen: es que esto ya cambió, profesor Tobón. ¿Usted no se ha dado cuenta de que enviaron una nueva sugerencia a los consejos técnicos escolares con otra gráfica? Es que ya vamos a ver esa otra gráfica que acabaron de compartir hace poco, no contradice esto. Porque miren, esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el Plan de Estudios 2022. Ahí se señalan estos 3 planos. Lo otro son interpretaciones de esto. La última gráfica que viene en las sugerencias para los consejos técnicos escolares modifica esto, pero es una interpretación, pero no va en contra de esto. Entonces allí se plantea se plantean unos elementos en torno al codiseño. Ya voy a explicar cómo esos elementos del codiseño tienen que ver con eso. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos del programa analítico, siempre estamos hablando del programa analítico de la escuela. Que esa es otra confusión. ¿Cuál es la diferencia entre el programa analítico de la escuela, del grado y del profesor? Ninguna, porque es que solamente hay un programa analítico. ¿De dónde yo sostengo esto? Pues del plan de estudios que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes revisan allí, no hay ninguna diferencia, o sea, no se establecen clases de programa analítico. Lo que nosotros hemos propuesto desde el inicio siempre ha sido en esta vía, el programa analítico de la escuela. Nosotros nunca hemos hablado del programa analítico por grupo. Ni por campo formativo. Ni tampoco ni por campo formativo, no, el programa analítico de la escuela. Y ese programa analítico de la escuela, que lo hemos planteado desde el inicio, o sea, desde el año pasado, pues involucra todas las fases, dependiendo del nivel en el cual está la escuela, todos los grados. Si hablamos del programa analítico de preescolar, pues implica los 3 grados. Si es de primaria, los 6 grados. Si es de secundaria, los 3 grados de secundaria. Tiene un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Pues porque relaciona los campos formativos, si es educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria. Y disciplinas, si es en el ámbito de las secundarias técnicas o generales. Es colaborativo porque lo hace el colectivo. No lo hace cada profesor de forma separada, tomando sus propias decisiones. Y cuando decimos colaborativo, no quiere decir que estamos los 50 o los 60 o los 5 o los 3 trabajando todos en el mismo espacio, ¿no? Colaborativo implica distribuirnos roles, distribuirnos tareas. Colaborativo puede ser que si tenemos un profesor por grado, pues cada profesor se va a enfocar en su grado y luego socializa. No quiere decir que todos estamos ahí trabajando el detalle, que es otra de las grandes confusiones. Muchas escuelas a mí me dicen: profesor Tony, es que aquí no avanzamos porque habemos 30, tenemos los 6 grados de primaria y los 30 tenemos que, vamos así, analizando el primer grado, el segundo, el tercero. Pues con razón no avanzan. Porque está esta creencia de que todo lo tenemos que hacer en conjunto, y eso no es trabajo colaborativo. Vuelvo y lo repito, el trabajo colaborativo es, primero, tener unos acuerdos sobre el proceso.
¿Cuál es la metodología del programa analítico que vamos a seguir? Distribuirnos roles, distribuirnos tareas. En ciertos momentos vamos a socializar lo que estamos haciendo. Vamos a revisar también, nos vamos a autoevaluar, coevaluar, vamos a hacer mejoras. Vamos a establecer acuerdos sobre ciertos proyectos que podemos hacer a nivel de toda la institución y que pueden ser comunes para todos los grados o para algunos grados. Vamos a establecer acuerdos frente a la evaluación formativa. Eso es trabajo colaborativo. Y finalmente, el programa analítico es acordado por todo el colectivo. De eso debe quedar un documento. Con la estructura que haya acordado el colectivo en la escuela. Pero ese documento no es que se le envíe al supervisor o al jefe de enseñanza. O sea, ahí sí no se está cambiando nada, ¿no? El documento lo debe tener en la escuela, como la planificación didáctica la debe tener el docente. ¿Queremos revisar? Pues vamos a la escuela y revisamos el programa analítico. ¿Queremos revisar la planificación didáctica? Pues vamos a la clase y observamos la clase y le pedimos al profesor la planificación didáctica que está siguiendo. Que nos la puede entregar en papel o enviárnosla por WhatsApp o por Facebook o lo que sea. Bueno. Pero yo sí estoy de acuerdo en que no debemos pedirle a las escuelas documentos. O sea, debemos pedirle el documento es cuando estemos en el proceso de acompañamiento. Y no para juntar documentos y, bueno, ya estamos avanzando, ya tengo todos los programas analíticos de la zona. Esto como que sí va bien, aquí ya los tengo. No, pido el programa es porque estoy yendo a la escuela, o fui a la escuela para revisarlo, para ayudarles. O para compartirles un ejemplo distinto por si de pronto hay que mejorar algo. Bien, el diagnóstico socioeducativo debe ser colaborativo, como dijimos anteriormente, nos debemos distribuir roles. Esto es muy importante porque el mes de septiembre lo dedicamos de manera muy fuerte a esto. Y en muchas ocasiones el diagnóstico socioeducativo se queda en lo administrativo. Y para que no se quede en lo administrativo, entonces lo que nosotros recomendamos es que se haga en equipo, entre todos los docentes y también buscando la participación de los mismos estudiantes, de los padres de familia y de otras personas de la comunidad, que se empleen instrumentos para recoger información, que el diagnóstico se planifique desde el ciclo escolar anterior, o sea, supuestamente, o sea, lo debimos de haber hecho en el ciclo anterior, pero si no lo tenemos, por lo menos que aprovechemos también el taller intensivo que vamos a tener para planificar cómo vamos a hacer ese diagnóstico. Y que ahí mismo nos distribuyamos roles y tareas. En el próximo taller intensivo, ¿para qué? Para que cuando empecemos el 28 de agosto, empecemos a hacer el diagnóstico y que no tengamos que esperar otra reunión del Consejo Técnico Escolar para ponernos de acuerdo. No, que ya el 28 de agosto empecemos con esto, a recoger información, a sistematizarla. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes se beneficien del diagnóstico, que no tengan que esperar hasta octubre o noviembre, sino que desde septiembre ya podamos hacer un trabajo más articulado a las necesidades que tienen. Entonces, esa es otra recomendación: destinar un día o media jornada a planear el diagnóstico. Y entonces aquí se viene un reto que es lo que nos acaba de plantear Menforedo, que es aplicar una serie de pruebas
para lo que ellos todavía siguen hablando, siguen diciendo el diagnóstico integral. Ahí todavía están en la vieja escuela. Lo siento mucho, pero ahí mejor Edu, con eso que acaba de plantear del diagnóstico integral, sigue en la vieja escuela. No se adapta, y que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Les falta actualizarse en la nueva escuela. ¿Por qué? Porque siguen pensando en pruebas. Como si con pruebas ya resolviésemos el asunto y vamos a identificar las necesidades, identificamos las necesidades y ya no. Eso no es tan sencillo. Mi recomendación es que lo que está planteando mejor Edu y que acaba de salir publicado en el Diario Oficial de la Federación en torno a la evaluación integral, lo articulemos en el diagnóstico socioeducativo. Es decir, que solamente sea una parte del proceso. Y que junto a esas pruebas que nos piden aplicar, busquemos información complementaria en torno a otras dimensiones, como la población y el ambiente, el entorno familiar, la escuela y los ambientes de aprendizaje y la formación integral. Porque lo que está solicitando mejor Edu solamente es una partecita del desempeño académico, de esto aquí. Pero el diagnóstico socioeducativo tiene muchas dimensiones. Entonces, que no nos quedemos con la idea de que como esto salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya es suficiente. No es suficiente. Es una visión muy limitada de lo que es un diagnóstico, lo que está planteando mejor Edu y lo que salió publicado en el Diario Oficial. Muy limitada. Bien. Vuelvo y recalco que para tener un buen programa analítico y realizar planificaciones didácticas que realmente tengan impacto en los estudiantes, necesitamos un diagnóstico sistémico, amplio, con todas las dimensiones, que aborde también las fortalezas que hay, porque muchas veces nos vamos por los problemas. Pero además de los problemas tenemos que averiguar las fortalezas, porque es con las fortalezas que vamos resolviendo los problemas. Buscando, al final, sintetizar la información que obtuvimos de los instrumentos, o sea, que valoran todos estos puntos, con conclusiones. Que es algo que todavía veo que falta mucho en las escuelas, maestros y maestras. Aplicamos muchos instrumentos, recogemos mucha información y luego no concluimos nada. Y eso nos dificulta tomar decisiones. Entonces, este no es el diagnóstico. Porque por ahí andan diciendo, el diagnóstico de Tobón es una tablita y ya lo hicimos. No, este no es ningún diagnóstico. Esta es la síntesis del diagnóstico. Las conclusiones, aquí no les estoy mostrando la información obtenida en las entrevistas con las familias, en las pruebas de lectura, en las encuestas de intereses. Yo he enfatizado mucho en esto porque es donde he visto que falta más claridad. Y fíjense, hoy día con la inteligencia artificial podemos sacar esto en muy poco tiempo. Reunimos todos los instrumentos que hayamos aplicado, encuestas, entrevistas, pruebas. Lo juntamos todo en un documento en PDF. Y ya hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que analizan toda la información. 5, 10, 20, 30, 40 documentos y nos sacan las conclusiones y hasta nos dicen fortalezas y problemas. Y ya luego lo que tenemos que hacer es revisar la coherencia de esto y ampliar, pero nos reduce muchísimo el tiempo. Estas aplicaciones son las que permiten subir documentos en PDF y a través del chat les vamos preguntando, mira,
¿Cuáles son las fortalezas que se observan en la información? ¿Cuáles son los problemas? Hazme una lista de los 10 grandes problemas que hay en las familias, con toda la información que le subí, y te la saco. Entonces, la inteligencia artificial hoy día nos está ayudando a sacar las conclusiones, a obtener fortalezas y problemas. No nos está haciendo el trabajo completo, nos está ayudando. Entonces, también les invito a que utilicen la inteligencia artificial como una ayuda en el procesamiento de la información. Pero para que nos ayude la inteligencia artificial, tenemos que hacer un trabajo colaborativo, tenemos que revisar cuáles instrumentos aplicar, tenemos que utilizar los instrumentos, tenemos que apoyarnos todos los docentes de la escuela, buscar también que los estudiantes participen, algunos padres de familia, incluso personas de la comunidad, si es que es posible. Bueno, y ya con eso, entonces llegamos al programa analítico, a lo que es la contextualización en el programa analítico, que es el plano 2. Bien, el plano 2. Y entonces aquí lo que tenemos en el plano 2 es lo que nos ha estado pidiendo la SEP, que relacionemos los campos formativos en educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria, o que relacionemos disciplinas en secundarias, técnicas y generales. Bien, y junto a esta relación de los campos, que indiquemos cuál es la estrategia didáctica que se va a llevar a cabo, los ejes articuladores, la temporalidad y las estrategias nacionales. ¿Y esto qué tiene que ver con esta otra gráfica que acaban de enviar a los consejos técnicos, que esta ha sido una preocupación recientemente? Bien, lo que nos está diciendo esta gráfica sencillamente es que el codiseño implica que podemos tener contenidos de los programas sintéticos sin ninguna modificación. O sea, así como vienen, los vamos a trabajar. Eso es lo primero que nos está diciendo. Segundo, que podemos modificar contenidos. Eso es lo que significa contenidos nacionales contextualizados. Entiéndase, modificarlos. ¿Modificarlos en torno a qué? A las necesidades o a los problemas que tenemos en la comunidad. ¿Hasta dónde los podemos modificar? Podemos modificarles el verbo, en el sentido de que podemos colocar un verbo de mayor reto o un verbo de menor reto. Y podemos también modificar el ámbito o el contexto de ese PDA, como lo hizo la maestra Leticia, que modificó el contexto del PDA de la milpa para el grado 4 de primaria. Lo que sí deberíamos dejar es el contenido o el objeto del PDA. Por ejemplo, si el PDA habla de la alimentación, pues hablemos de la alimentación. Si el PDA habla de la suma, dejemos la suma. Si el PDA habla de los planetas del sistema solar, dejemos eso. Podemos modificar el verbo o el contexto, o sea, hacia dónde se dirige el PDA. Y lo otro que nos están diciendo es que podemos proponer contenidos y PDA de la escuela. Y eso es lo mismo que se ha venido planteando antes y estaba de acuerdo con el Plan de Estudios 2022. Y si ustedes ven, me adelanté. Y si aquí la tabla. Si ustedes ven esta tablita que también he compartido desde el año pasado, pues ahí se está cumpliendo con eso. Aquí en esta tabla, para organizar el programa analítico, tenemos los procesos de desarrollo de aprendizaje, que no tienen ninguna modificación, se colocan así. Los que tienen una modificación son los contextualizados. Y los que propone la escuela
son los nuevos. Entonces, quienes han seguido esta metodología tienen que tener la seguridad de que se está cumpliendo con lo nuevo. Completamente. Se cumple con lo nuevo, no hay que cambiarle nada a los que han seguido esta metodología. Porque esta metodología cumple a la perfección con lo que nos está planteando aquí esta gráfica. Contenidos nacionales que no se modifican, contenidos contextualizados que se modifican y contenidos que propone la escuela, que son propios de la institución para abordar problemas locales. Todo lo demás continúa igual. Es que se modificaron los planos, que porque aquí ya este plano dice formulación del programa analítico. No es que se hayan modificado, porque tampoco dice plano 1, plano 2 ni plano 3. Simplemente que aquí lo que se está haciendo es una interpretación distinta para ayudarnos a entender mejor las cosas. Pero miren, aquí no dice plano 3. Si dijera plano 3, no diría, pues sí, cambiaron algo que está en el diario oficial de la Federación, pero no se está cambiando nada. Fíjense en eso, que es una de las cosas con las cuales yo más me he encontrado en las escuelas últimamente, que me dicen, no, es que se cambió todo. No, no se cambió nada. Es una interpretación distinta para ayudarnos. Porque aquí no estamos hablando del plano 1, ni del 2, ni del 3, sino planos. Bueno, y como hubo varias preguntas sobre esto del codiseño, entonces simplemente recalcar que en una escuela podemos trabajar contenidos y PDA tal y como viene en el programa sintético, sin ninguna modificación. Segundo, que podemos modificar contenidos y o PDA en función de las necesidades. Y tercero, que podemos agregar nuevos contenidos y PDA. Bueno, ¿y hasta dónde hacerlo? Eso no lo dice el diagnóstico. El diagnóstico socioeducativo. Pero siempre y cuando el diagnóstico sea sistémico, que aborde las distintas dimensiones. Pero si solo hacemos el diagnóstico que nos está proponiendo Mejor Edu en el marco de la vieja escuela, pues no vamos a tener los criterios necesarios para hacer este codiseño. Y esta va a ser una de las luchas que hay que hacer. ¿Cómo llevarles este mensaje a los maestros? A decirles que aunque lo esté planteando Mejor Edu, no nos podemos quedar con esa metodología. No es que no lo hagamos, sí, hagamos eso, lo que nos está proponiendo Mejor Edu, pero complementado para abordar las otras dimensiones. Bueno, muy bien, vamos a un ejemplo sobre el cual también les voy a mostrar cómo articular en los libros de texto de una vez. Programa analítico para primaria. En esta escuela primaria se abordaron los 6 grados y a partir del diagnóstico socioeducativo se identificaron problemas comunes para los 6 grados. Eso es lo primero que yo he sugerido. ¿Cuáles son los problemas comunes, los que se pueden trabajar en todos los grados? Entonces, uno de esos problemas que encontraron para trabajar en los 6 grados es este: transmisión de noticias falsas en la comunidad. Nuevo ejemplo a propósito. Transmisión de noticias falsas en la comunidad. Luego se abordaron otros problemas comunes. Ya cuando terminamos los problemas comunes, comenzamos a analizar aquellos problemas que solamente se pueden trabajar por grado, por 2 grados o por 3. Pero primero sugiero que nos enfoquemos en los problemas que son comunes y luego en lo que es distinto. Eso ayuda muchísimo en esto. Entonces, bien,
El colectivo encontró que este problema de transmisión de noticias falsas en la comunidad que salió del diagnóstico socioeducativo es común para todos los grados, y entonces en el grado sexto, que es de la fase 5, se identificaron todos estos PDA que ayudan a identificar, comprender y abordar las noticias falsas en la comunidad a partir del diagnóstico socioeducativo. Aquí encontraron PDA en los 4 campos. Es posible que solamente hayan encontrado en un solo campo, entonces si encontraron en un solo campo, solamente dejan a eso. Y lo demás queda en blanco. No tenemos que completar los campos. Porque esto no puede ser algo mecánico, algo forzado. Esto tiene que salir de forma natural. Aquí se dio en los 4 campos, muy bien, pero pudo haber sucedido que solamente se diese en 3 o en 2. Bueno, se dio en 3, ¿no? ¿Mm? Se dio en 3 porque el de ética, naturaleza y sociedades, que está en rojo, es el que propuso la escuela, ¿no? No, ya, pero aquí ya aplican los 4. Ya está integrado. Sí, aquí ya eso. Aunque lo proponga la escuela o que se modifique, o sea, eso ya es PDA. Bueno, pero recalco en esto, no tenemos que completar estos formatos en los 4 campos. Uno basta. Uno no basta. De forma natural, que esto sea consentido. Bien. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, ¿dónde está el codiseño? A ver, el codiseño está en que aquí tenemos PDA sin modificar, que es el primer punto que establece la sugerencia para los consejos técnicos escolares, o sea, lo que está en negro. Estos 2 PDA se tomaron del programa sintético sin modificar, este tampoco tiene ninguna modificación y este tampoco la tiene. Este es el punto 1. Punto 2, PDA modificados o contextualizados. Está este. Y entonces aquí se dice un asterisco. Aquí tiene un asterisco con un color distinto para identificar. PDA que son propuestos por la escuela. Tienen 2 asteriscos. Aquí está. Y lo dijo la maestra, muy bien. ¿En qué se basó esta escuela para hacer este codiseño? Pues en el programa sintético, en el diagnóstico socioeducativo. Y entonces, con base en el diagnóstico socioeducativo, revisó el programa sintético. Y los criterios para saber qué tantos PDA modificamos o agregamos nos los da el programa, perdón, el diagnóstico socioeducativo. Esos son los criterios. ¿Qué nos dicen los documentos oficiales? Pues que tenemos que tener un documento con esto. Los documentos oficiales nos dicen que también tenemos que considerar los contenidos, por supuesto. Estos PDA están articulados a contenidos. El hecho de que aquí no tengamos los contenidos no quiere decir que no los estemos considerando. Porque no nos dicen que todo lo tenemos que meter en una tabla. Porque miren, si metemos todo en una tabla, eso se hace tan extensa que dificulta el establecimiento de relaciones. Si hay alguna forma a través del software donde podamos, por ejemplo, tener el contenido y ocultarlo, y que si lo queremos ver como dar un clic, eso sería fantástico. Entonces, ahí no habría problema. Queremos colocar los contenidos, pues los colocamos.
Pero si no aparecen los contenidos, por lo menos tienen que aparecer los PDA. Pero lo que sí tenemos que evitar es tener un programa analítico solamente por contenido sin PDA. Y me sigo todavía encontrando a muchas escuelas que así lo tienen. Entonces voy y les pregunto, y profesores, ¿ustedes ahora cómo van a hacer la planificación didáctica? No, la vamos a hacer por contenidos. Ah, muy bien, la van a hacer por contenidos. Y luego, ¿cómo van a saber cuáles son los PDA que van a trabajar? No, es que luego hacemos otro. Luego cada profesor va a hacer su programa analítico adaptado a eso, es doble trabajo. O sea, el programa analítico es uno, el de la escuela, y ese es el que vamos a tener como base para hacer la planificación didáctica. No podemos andar con distintas clases de programas analíticos porque eso es aumentar el trabajo administrativo. Muy bien, entonces tenemos esto en torno a la transmisión de noticias falsas. Y miren, en lenguajes es el primer campo que está. Yo recomiendo que el campo que aporte más al problema sea el primero. En este caso, el campo directamente relacionado con el problema es lenguajes. Y miren, hay un PDA que ayuda a resolver el problema, que dice: consulta distintos medios de comunicación escrita y selecciona noticias de su interés justificando las razones de su elección. Da seguimiento a las noticias de su interés en distintos medios de comunicación. Y también utiliza criterios para determinar si la información es correcta o falsa. Entonces, este PDA está estrechamente relacionado con el problema. Luego hay un segundo PDA en lenguajes que ayuda también a abordar el problema, que dice así: lee textos informativos y reflexiona sobre su organización. Porque el estudiante tiene que aprender a leer la noticia falsa y la noticia confiable. Entonces, miren, aquí se articula este PDA. En segundo lugar, no hacerlo sería algo artificial. Porque entonces el estudiante, ¿cómo va a leer el texto informativo? O sea, la noticia. Tenemos que abordar este PDA de forma complementaria, y ahí lo tenemos en lenguajes. Luego dice, saberes y pensamiento científico. Resulta que aquí la transmisión de noticias falsas en esta comunidad pues han tenido que ver mucho con problemas de alimentación. Entonces, por eso se seleccionaron dos PDA en dos campos distintos que abordan estos problemas de la alimentación. Uno en saberes y pensamiento científico y otro en de lo humano y lo comunitario. Y la resolución del problema se va a abordar con trabajo colaborativo, entonces por eso está este PDA. Ahora bien, ¿qué hizo aquí el profesor? Antes de proponer un proyecto, se fue al libro de texto de lenguajes y buscó a ver si había un proyecto que le posibilitase abordar esto. Entonces se fue al libro de texto de proyectos comunitarios y ahí encontró este proyecto, Cuidándome del Impostor, que precisamente aborda las noticias, de cómo establecer si una noticia es falsa o verdadera. Y entonces lo que hizo fue colocar el título del proyecto que está en el libro de texto aquí. Y junto a este proyecto pues ya tiene los ejes articuladores, porque en el libro de texto vienen los ejes articuladores, que son dos: pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y este proyecto lo decidieron trabajar en el primer trimestre. Y también abordar una estrategia nacional, que es la Estrategia Nacional de Lectura. Porque aquí hay un PDA relacionado con la lectura de textos informativos. Entonces, la articulación con los libros de texto empieza en el programa analítico.
lo primero que tenemos que hacer los maestros es buscar en los libros de texto cuáles son los proyectos que ya están listos para abordar los problemas que tenemos y los PDA. Eso es lo primero. Y entonces se puede dar el caso de que los proyectos los podamos abordar tal y como están en el libro de texto. Pero el orden en el abordaje de esos proyectos lo va a dar es el programa analítico. ¿Por qué? Porque los proyectos no vienen con un orden en los libros de texto. Entonces, mi sugerencia es que primero busquemos en los libros de texto cuáles son los proyectos que nos pueden ayudar. Segundo, decidir si hacemos el proyecto tal y como viene en el libro de texto o le tenemos que hacer una modificación o contextualización. Puede ser que necesitemos quitarle actividades o agregarle actividades, o también puede ser que necesitemos unir 2 proyectos o 3. Y luego podemos también proponer proyectos, ya sea desde la escuela o desde nuestra propia experiencia, o sea, desde nuestro grado, desde las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y ahí completamos todo. Entonces, en síntesis, aquí cuando hablamos de las famosas orientaciones didácticas, ya es el tiempo que esto lo hagamos con mucha practicidad. Aquí no es para que coloquemos actividades, ni secuencias didácticas, ni que digamos que el número de sesiones, ni colocar fechas, porque para eso no es el programa analítico. El programa analítico es ante todo para mostrarnos el camino, para darnos una secuencialidad. En el programa analítico no podemos tener listas de actividades, ni estrategias de evaluación, 10 o 20, o colocar instrumentos, o colocar evidencias, o colocar indicadores, porque eso es lo que vamos a hacer luego en la planificación didáctica. El programa analítico tiene que ser sencillo, pero contextualizado, que nos diga cuál es la ruta que vamos a seguir en el ciclo escolar, cómo es que vamos a empezar el 28 de agosto con nuestros estudiantes, cómo vamos a continuar y cómo terminaríamos el ciclo escolar. Y aquí donde están estas famosas orientaciones, ante todo tener los proyectos y con el título es más que suficiente. Los proyectos que traigamos de los libros de texto, te los vamos colocando aquí. Y el orden en el abordaje de estos proyectos lo establece es el programa analítico, no el libro de texto. A veces puede suceder que el orden que trae el libro de texto sea pertinente, que se ajuste al programa analítico. A veces no. Los proyectos que vienen en los libros de texto no están establecidos para que se aborden en un grado. No alcanzaría el tiempo. Entonces, necesariamente tenemos que seleccionar. El mismo doctor Mas lo dijo en un video. De 3 a 4 años tendríamos que destinar para trabajar los proyectos que vienen en los libros de texto. Él mismo lo dijo. Entonces es imposible seguir al pie de la letra los libros de texto. Tenemos que seleccionar los proyectos que vamos a abordar en esos libros de texto. No, es que estos proyectos tienen errores. Perfecto, podemos mirar cómo corregimos esos errores, o no seguimos ese proyecto, o no seguimos el libro de texto. Pero eso ante todo teniendo claridad de cuál es el diagnóstico que tenemos, de nuestra experiencia y de los estudiantes. Muy bien, aquí pudiese suceder que no retomemos el proyecto que viene en el libro de texto, entonces proponemos otro. Podemos proponer uno a nivel de la escuela, porque es un problema común para todos los grados.
O puede ser que también cada profesor proponga su proyecto. Porque en la parte de la planificación didáctica es el docente el que tiene la responsabilidad. La planeación didáctica es un proceso individual que obviamente puede hacerse de manera colaborativa, pero aquí toda la responsabilidad es de cada maestro. Ya enseguida les doy la palabra. Entonces, me enfaticé un poquito en esto por las dudas que había. Ahora sí voy nuevamente a la planificación didáctica y ya con esto termino. La planificación didáctica. Entonces, cuando hablamos de proyectos tenemos 4 opciones. Primero, trabajar los proyectos que vienen en los libros de texto, sin ninguna modificación. Por ejemplo, en esta escuela van a trabajar este proyecto de Cuidándome del Impostor, tal y como viene, para el grado sexto. Segunda opción, podemos adaptar los libros de texto a nuestras necesidades. ¿Qué significa adaptarlos? Significa que los podemos modificar en sus actividades, los podemos reducir o los podemos unir. Por ejemplo, unir 2 o 3 o 4 proyectos en uno solo. Bueno, tercera opción, podemos acordar proyectos para toda la escuela. Y cuarta opción, cada profesor puede proponer obviamente sus propios proyectos. Bien. Y debe quedar claro que si un profesor decide no trabajar con los libros de texto, lo puede hacer. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que no tomemos esa decisión a la ligera y que revisemos muy bien todos los proyectos de los libros de texto, desde el inicio hasta el final, con apertura. Y si después de revisar todos los proyectos decidimos no trabajar los libros de texto, ok. Pero que no nos dejemos llevar por impresiones, por comentarios o por análisis, y sobre todo de personas que no son del ámbito pedagógico. ¿Tienen errores los libros de texto? Sí. Eso no lo podemos obviar. Hay errores en los libros de texto. Pero hay más fortalezas en los libros de texto. O sea, las fortalezas que tienen los libros de texto superan enormemente algunos errores que tienen. Porque fueron hechos los libros de texto por maestros comprometidos con esto, que no lo hicieron a la ligera, como están diciendo por ahí en algunos medios de comunicación, que lo hicieron en una semana o en 2. Aquí hay varios innovadores que pueden dar fe de esto. Esto no se hizo a la ligera, ni por correo electrónico, ni por audios del doctor Marx. Porque escuché esta mañana que esto se hizo que con audios del doctor Marx, que decía, no, es que hay que meterle bastante, que el marxismo, nada. ¿Ah? Sí, escuché en un medio de comunicación dijeron eso, no, es que Marx enviaba audios que tenía que ser con un enfoque del materialismo dialéctico, no sé qué. Bueno, entonces, yo sé que en este congreso se va a hablar mucho de esto, todos los ponentes van a hablar de esto de alguna manera, pero mi posición es esta: revisar los libros de texto y aprovecharnos de ellos. Y si definitivamente vemos que no le van a aportar nada a los estudiantes, pero hacerlo con sustento, y es porque tenemos una mejor metodología que la que viene en los libros de texto. Entonces ahí sí, muy bien.
¿Qué solicita la SEP en la planificación didáctica como mínimo? Esto es muy importante, miren. Toda planificación didáctica mínimo debe tener esto: el título del proyecto, el propósito, el campo, los campos formativos, el PDA o los PDA, el eje o los ejes articuladores, el tiempo, en sesiones o en fechas, y las particularidades de la metodología a desarrollar como actividades y recursos. Esto es lo mínimo, y esto lo cumple cualquier metodología. Ahora bien, yo he sugerido este formativo, que está por ahí en las redes sociales, y les voy a mostrar cómo este formatico cumple con estos elementos mínimos que propone la SEP. Entonces, en este formato está el título del proyecto, la fase, el grado, la fecha de inicio y la fecha de cierre para ayudarnos a orientar en el ciclo escolar. El propósito. Dicen que no se dice coloque 2 o 3 o 4 propósitos, sino el propósito. ¿Y a qué se refiere el propósito? El propósito se refiere a lo que se va a hacer en el proyecto con respecto al problema y al producto. El propósito no es decir, es que en este proyecto vamos a lograr los siguientes PDA. No, porque ahí están los PDA abajo. El propósito tiene que servir para enganchar a los estudiantes. En este proyecto vamos a hacer algo interesante, algo relevante, algo que está conectado con sus intereses. Entonces tenemos que hablar es del problema o del producto. No repetir los PDA, recalco en eso. Y que fue algo que también se nos insistió a los que participamos en los libros de texto. No repetir en la presentación de los proyectos los PDA. Luego, el problema. ¿De dónde viene el problema? Del programa analítico. Campo formativo, seleccionar uno, varios o todos. Entonces podemos trabajar un proyecto solamente con un campo formativo o con una disciplina. O articular 2 campos formativos o 2 disciplinas, etc. Producto central por lograr. Es el trabajo principal que van a hacer los estudiantes en el proyecto. Luego, los ejes articuladores vienen también del programa analítico. Solo que cuando uno ya está en la planificación didáctica, uno podría agregarle otro eje articulador si es necesario o cambiar algo. Por ejemplo, si vemos que tenemos muchos ejes articuladores, podríamos decidir, no, vamos a abordar solamente 1 o 2. Y entonces, ¿cuál es el criterio? Que era una de las preguntas. ¿Con qué criterio plantear los ejes articuladores? El criterio esencial es que se demuestren en las actividades. Este es el criterio esencial. O sea, si tú dices pensamiento crítico, es porque en las actividades vas a desarrollar pensamiento crítico. En otras palabras, es porque en las actividades hay acciones relacionadas con analizar información, con contrastar, con comparar, con hacer juicios. Con la metacognición. Entonces, ese es el principal criterio. Los ejes articuladores que aquí planteemos tienen que reflejarse en las actividades. Si yo digo aquí 5 ejes articuladores, pues esos 5 los tengo que observar en las actividades. Doctor, ¿puedo hacer la pregunta por acá? A eso iba. Ya está la respuesta. Muy bien, y la segunda parte del formato que yo les he compartido tiene los momentos que se adaptan a cualquiera de las 4 metodologías que propone la SEP, o a la metodología socioformativa, o a cualquier otra metodología. La sesión, entonces la sesión puede ser en términos de horas o días,
¿Y entonces quién determina eso? Pues eso lo determinan en la escuela. Yo puedo hacer un proyecto en el cual trabaje 3 días seguidos o una semana continua, y entonces en esa semana todas las horas las puedo destinar a ese proyecto, incluso varias semanas. Pero a la vez también puede ser que yo tenga 2 o 3 o 4 proyectos a la vez. Entonces a un proyecto le destino tantas horas, al otro otras, y así sucesivamente. No hay un criterio para eso. O sea, lo que tenemos que tener como base es el diagnóstico del grupo y también las horas que tenemos. En el caso de secundarias, técnicas y generales, es en función de las horas y también cómo vamos abordando los distintos PDA a lo largo del ciclo escolar. Entonces, la sesión aquí puede significar días o horas en función de lo que tengamos establecido. Puede ser 1 hora y 50 minutos o puede ser la jornada completa. Las actividades son las acciones que se hacen en cada momento y la evaluación son los indicadores que vamos a ir teniendo en cuenta para determinar cómo es que se van logrando los PDA. Si nosotros decimos que en un proyecto vamos a abordar 4 PDA o un solo PDA, pues significa que tengo que tener indicadores aquí para ver cómo los estudiantes están logrando esos PDA. Y los recursos, mi sugerencia es que los coloquemos aquí en una sola fila, porque cuando los tenemos aquí en una columna generalmente se repiten mucho. Entonces ya hemos hecho muchas pruebas y a la final los maestros me dijeron, es mejor una sola fila. ¿Y qué tal si integramos la evaluación aquí en las actividades? También lo podemos hacer. O sea, podemos tener solamente actividades y aquí ir abordando los indicadores de evaluación igual. Últimamente a mí los maestros con los cuales yo vengo haciendo ejercicios a lo largo del país me han dicho que sienten que tener esto separado les ha ayudado a tener más claridad, sobre todo por el nuevo lenguaje. Por el nuevo lenguaje, porque ahorita lo que tenemos que evaluar es cómo se van logrando los PDA. Quizás cuando tengamos más experiencia podemos tener solamente una columna. Doctor, ¿pudiera ser utilizado este esquema como una propuesta de esquema de planeación? Así es. Efectivamente. Con esto podemos cumplir con la planeación completa. Los ejes articuladores también son sujetos de evaluación formativa, tal vez para el acompañamiento. Ajá. Sí, los vamos considerando aquí también con indicadores en la evaluación. Eso ya es un poquito más retador, porque sí, es un poquito más retador porque todavía no tenemos los indicadores de los ejes articuladores. Por ejemplo, la CEP todavía no nos ha dicho cuáles son los indicadores de pensamiento crítico. Entonces, yo lo que propongo ahí es que vayamos haciéndolo con más calma, o sea, eso sí es lo ideal. Eso es lo ideal. En la medida en que nuestra formación nos lo permita. Por ejemplo, hay muchos profesores que todavía no saben qué es el pensamiento crítico, porque no han tenido ningún curso, no han tenido ninguna experiencia, y entonces para decirles, es que tienen que colocar los indicadores de pensamiento crítico, es todo un reto, porque ni la misma SEP los ha planteado. O sea, en todas partes se dice que es el pensamiento crítico, por todas partes aparece, pero ¿cuáles son los indicadores o los instrumentos? Todavía no hemos llegado a eso, pero eso es lo ideal. Tener indicadores de los ejes articuladores para poderles hacer el seguimiento e instrumentos. Que queda ahí para poder validar. Para poder validar eso. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, Gustavo, ¿y dónde hago o cómo hago el ajuste razonable para mi niño con necesidad educativa?
Está muy bien. Excelente, excelente. Recuerden que cuando se hizo la pregunta de la inclusión, yo les dije, les voy a dar 1 o 2 ideas sobre eso. Pues aquí voy a aprovechar para eso en la planeación didáctica. Muy bien, entonces, pero ya lo hago enseguida, voy a compartirles un pequeño ejemplo y muestro qué podríamos hacer con el tema de la inclusión. Bueno, pero entonces que quede claro, este formato que yo he venido socializando en las redes y que aquí les comparto, ha sido pues objeto de evaluación, lo hemos sometido a pruebas, hemos hecho diversos ejemplos y hasta ahora esto es más o menos lo que tenemos. Y aquí les voy a compartir un ejemplo del proyecto precisamente que está en el libro de texto. Entonces me voy a adelantar a esto. Miren, tomamos el programa analítico como base y aquí está la planeación. ¿De qué? Del proyecto del libro de texto. Bien, título, Cuidándome del impostor, está en el libro de texto. Pero lo que tenemos en el libro de texto no es como tal una guía para el profesor. Es decir, se necesita la planeación de cómo se va a abordar cada proyecto. No es suficiente con que se diga, no, es que el proyecto ya lo tengo en el libro de texto, vamos a trabajarlo. No. ¿Por qué? Porque esos proyectos que están en los libros de texto no están listos para ser implementados. Porque esos proyectos de los libros de texto no tienen los PDA, empezando por eso. Ustedes no encuentran los PDA que se van a abordar porque eso les toca a ustedes. Decir qué PDA o cuáles son los PDA que se van a abordar. Por ejemplo, este proyecto, Cuidándome del impostor, no tiene ningún PDA en el libro de texto. Entonces, se necesita una planificación para determinar el PDA que se va a abordar y qué otros PDA asociados se pueden trabajar. Entonces, miren, Cuidándome del impostor, aquí ya le coloqué la fecha de inicio y la fecha de cierre. O sea, ya estoy planificando. Ya estoy diciendo que el 30 de octubre empezaría con este proyecto y lo terminaría el 20 de noviembre. Propósito. Lo agrego. No viene un propósito explícito en el libro de texto. Viene de manera informal, aparece al inicio como introducción. Con eso nos basamos. Entonces aquí el propósito es identificar los criterios para seleccionar noticias confiables en Internet y darlas a conocer a través de una infografía. Problema del contexto, transmisión de noticias falsas que llevan a tomar decisiones que afectan a las personas en el campo de la alimentación. Salud. Campo formativo, lenguajes. Entonces aquí retomo los 2 PDA que ya tenía en el programa analítico. Miren cómo voy haciendo la conexión. Por eso se requiere el programa analítico, así retome los proyectos del libro de texto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar y vengo del Estado de México. Soy director de secundaria. Me gustaría que me pasara para hacer mi pregunta a la anterior. Entiendo que usted dice, doctor, que el plan analítico, cuando se habla del plan analítico, pues no hay otro, es el de la escuela, es el plan general de la escuela, que contiene, pues en el caso de primaria, pues todas las fases, en el caso de secundaria solamente es fase 6, que contiene pues todos los grados, y en el caso de la secundaria, pues todas las asignaturas, ¿no? En este caso. Ahora bien, allí ese formato que usted tiene, pues obviamente no puede ser el plan analítico, porque pues nada más, si retomamos la aseveración que el plan analítico es todo, pues este nada más es El programa analítico. El programa analítico, perdón, no lo dije bien. Sí, está bien. El programa analítico no puede ser porque obviamente nada más es del 6º grado y solamente es una pequeña partecita. Claro que esto es importante, por ejemplo, sobre todo en secundaria, porque claramente tenemos un solo plan analítico
pero sin embargo en secundaria cada docente de cada asignatura tiene que ir trabajando con su asignatura, con su campo de manera inter y transdisciplinar con la finalidad de construir el plan analítico general. Pero esta partecita, o sea, la partecita que hace cada uno de ellos, ese pequeño análisis que hace cada docente, pues es importante, porque eso me va a permitir ver el todo. Entonces yo considero, la pregunta concreta es si esto tendrá algún nombre, es decir, no es el plan analítico, es una partecita del plan analítico, pero no le puedo decir partecita del plan analítico, una partecita del plan analítico. Así pero es. es importante este fragmento porque cada docente Bueno. pues lo va a ir construyendo. Ajá. Esa sería mi pregunta. Listo, muy Mi bien. número 2. Hace 6 horas en el Financiero acaba de publicar que también en Chihuahua, siguiendo también a Guanajuato, recordemos que las asociaciones de padres de familia pues solicitaron un amparo ante una juez federal para impedir la distribución. Y Guanajuato ya acató la orden. Hace 6 horas publicó el Financiero que Chihuahua también se suma a esta situación. Entonces, bueno, creo que es importante estas informaciones porque, pues obviamente, si vamos a... usted recomienda que nos basemos, por ejemplo, en el caso del plan analítico y para realmente hacer una planificación, pues basarnos en el libro de texto, pues creo que pues vamos a empezar como que muy distintos los estados, ¿no? Como que van a empezar de un lado, pues vamos a empezar del otro, y creo que pues una cosa importante sería esto que es el pilotaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Y qué hacer, doctor, ante esta falta de pilotaje cuando ya nos vamos a enfrentar directamente a la implementación, cuando pues estamos todavía con tantas dudas? Gracias, doctor. Listo, muy bien. Ese es el programa analítico, solamente para el grado 6 y para este problema. Estoy completamente de acuerdo en que no es el programa analítico completo de la escuela, porque mi función solamente fue mostrar una parte para ver la conexión con la planificación didáctica. Aquí lo único que le hace falta son ver los contenidos, que ya expliqué, que los podemos articular aquí, o que podemos buscar alguna manera de ocultarlos para hacer mejor los análisis, o colocarlos. De resto, aquí se cumple con todas las orientaciones que se han dado a los consejos técnicos escolares y también con lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación respecto a lo que es un programa analítico. Se tienen todos los procesos de codiseño, se tiene la contextualización, se tiene la interdisciplinariedad, y esto mismo lo podemos hacer también en secundarias técnicas y generales, solo que allí sería ante todo por disciplinas. Esa sería la única diferencia, por disciplinas. Bueno, con respecto a los libros de texto, es mejor tenerlos que no tenerlos. Porque si no nos basamos en los libros de texto, quiere decir que yo voy a hacer un trabajo superior a lo que está allí, o igual o superior, no digamos superior, igual o superior, y eso es todo un reto. Porque a ver, ¿cómo voy a abordar la nueva escuela mexicana si no es por proyectos? Tengo que hacer proyectos. Y los libros de texto traen una gran cantidad de proyectos. ¿Cómo perdernos de semejante recurso? ¿Tienen errores? Los podemos corregir con los mismos estudiantes, eso lo podemos colocar como actividades del proyecto. ¿Tienen problemas ideológicos? Los podemos abordar con los estudiantes como un problema en sí mismo.
pero decir que vamos a quitar los libros de texto, eso lo que va a hacer es quitarle un gran recurso de apoyo a los maestros que sabemos que no han tenido suficiente formación en eso. Maestro. Buenas tardes a todos. Doctor Sergio, José Andrés Rivera de aquí de Yucatán. Ya usted me conoce, doctor, creo que ya bastantito tiempo de experiencia en relación a los proyectos. Creo que estamos en la situación que comenta el maestro cuando, junto con mi esposa, hace más de 12 años en Yucatán, tuvimos incluso que solicitar permiso para empezar a pilotear los proyectos socioformativos, ¿no? No teníamos libros con proyectos, había ciertos materiales que se podían utilizar y otros que no. Yo le diría al maestro que quizás los libros no se los vamos a entregar a los alumnos. Hay autoridades, hay instituciones que van a decir no van porque atentan contra esto, contra lo otro, ¿no? Pero el maestro lo puede tener como ejemplo. Entonces no se lo tengo que entregar al alumno, quizás porque a lo mejor es violento ese derecho, pero yo como maestro lo puedo tener como recurso, por lo que decía el doctor, necesito ejemplos. De hecho, nuestros proyectos, nosotros con mi esposa, cuando les planteamos algún proyecto a los alumnos, y no tenían ese nombre de PDAs que nosotros proponemos, pero la estrategia era hacer una infografía, y en una parte de primer grado había una infografía, yo les tenía que dar el ejemplo de la infografía. Entonces, estos libros de los que se hablan van a servir de ejemplo para mi maestro, para saber cómo voy en algún momento a poder plantear los proyectos. ¿Sí? Yo no le vería problema que me digan no los puedes utilizar. No los puedo utilizar con los alumnos, pero sí los puedo utilizar como un recurso para mí como maestro. ¿Sí? Porque necesito basarme en algo. Y ya lo decía el doctor, ¿no? Hay muchos ejemplos. Lo importante y lo que me preocupa es que nos vayamos a quedar con el formato que decía el doctor en cuanto al cuadro y pensar que ese es el cuadro que le vamos a dar al alumno. No, eso no es lo que le vamos a dar al alumno, es lo que me sirve a mí. El ejemplo que está en el libro de cómo se lo puedo presentar es lo que me sirve. Por eso me gustó mucho esta idea, doctor, de tengo el proyecto que me manda la secretaría y usted cómo saca del proyecto el plan. Que nosotros lo tenemos que hacer al revés, hacemos nuestro plan y de ahí cómo vamos a presentar nuestro proyecto. Básicamente sería todo. Sí, bueno, yo sé que hay más intervenciones, permítanme, yo termino aquí con el ejemplo y ahí les doy nuevamente el espacio. Les estoy compartiendo un ejemplo de cómo realizo mi planificación didáctica a partir del libro de texto. Porque yo en las redes, con la avanzada de la nueva escuela mexicana, he enfatizado mucho en hacer proyectos desde cero. Pero es la primera vez que lo hago a partir de un proyecto, de un libro de texto, para que se vea la relevancia. Es la primera vez que lo estoy haciendo aquí, en México. Entonces, brevemente, tenemos el proyecto del libro de texto, efectivamente. Y con base en el proyecto del libro de texto estamos haciendo esta planificación didáctica también tomando como base el programa analítico. Esto quiere decir que necesariamente necesitamos los programas analíticos. Y aquí comenzamos a desarrollar las actividades. Entonces, en primer lugar, recuerden ustedes que están los ejes articuladores. Para este proyecto se abordan dos ejes, que es el pensamiento crítico y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Significa entonces que en las actividades esto se tiene que observar en las actividades del proyecto, junto con la evaluación. Entonces, al momento de hacer la planificación, identificamos los momentos que ya trae el proyecto. En el caso de lenguajes, para el grado sexto, los proyectos tienen 8 momentos. Entonces, esos 8 momentos los vamos a ver reflejados en la primera columna. Identificamos, recuperamos, planificamos, vayamos y volvamos, reorientamos y seguimos, difundamos. Y luego, consideramos y avanzamos. Entonces ahí están los momentos del proyecto. Los tomé del libro de texto. Después, ¿qué hice con esta escuela?
planteamos las actividades con las cuales vamos a orientar el trabajo en el libro de texto. Y entonces, estas son las actividades que yo como docente voy a ir tomando como base para que los estudiantes vayan abordando ese libro de texto. Como los libros de texto tienen mucha información en los proyectos, esta planificación es fundamental para yo poderme orientar. Fíjense, aquí dice, primera actividad, leer en equipos de 5 integrantes. Si ustedes van al proyecto que está en el libro de texto, no habla de cuántos integrantes debe tener el equipo. Y eso es fundamental. Saber desde el inicio que si voy a conformar equipos, van a ser de 3, de 4, de 5, de 6, en función de las necesidades. Entonces yo tengo que planificar eso. Aquí lo estoy planificando. Tengo también que planificar que si se va a socializar el trabajo que se hace en equipo, quién lo va a compartir o cómo va a ser la metodología. Eso no se dice en el libro de texto. Tampoco en el libro de texto se dice cómo hay que conformar los equipos. Y ahí comenzamos con la primera actividad de la inclusión. ¿Qué sugiero en la conformación de los equipos? Tomar en cuenta el diagnóstico que hagamos al inicio del ciclo escolar de los estudiantes y con base en ese diagnóstico vayamos conformando los equipos de manera heterogénea. De tal manera que en todo equipo siempre tengamos estudiantes que tengan una mayor potencialidad para el aprendizaje, que puedan apoyar a aquellos que tengan alguna dificultad o que el aprendizaje sea más lento. Esa es la primera acción de inclusión. Conformar los equipos de tal manera que la dinámica al interior de ellos ayude al aprendizaje de todos. Eso no está en este proyecto. O sea, en este proyecto en ninguna parte hay esa indicación de cómo conformar el equipo, ni siquiera se dice que tiene que ser heterogéneo. Entonces, si tú no planificas nada, puede darse caso de que llegues y como el libro de texto dice que en comunidad de 5, de 6 o de 7, reúnase. Y ahí estamos perdiendo una oportunidad maravillosa para la inclusión y también para organizar mejor los equipos en función de las necesidades. Entonces, hay que planificar las actividades, así trabajemos con el libro de texto. Doctor, pero entonces no desaparece el plan de intervención de un No. alumno que enfrenta a una necesidad educativa específica. No, eso no desaparece, o sea, eso lo hacemos complementario. Lo que yo estoy mencionando son acciones generales de inclusión, generales. Lo segundo que tenemos que hacer es los planes ya adaptados a los estudiantes en función del diagnóstico que encontremos, como el que tú dices. O sea, si tengo un estudiante con parálisis cerebral, pues tengo que hacerle un plan de atención a ese estudiante. O sea, lo que siempre hemos hecho. Eso no desaparece. Sí. Entonces, en el diagnóstico, al analizar las dimensiones, ahí tendríamos que asegurarnos, visualizar esas barreras. Así es. Y tomarlas en cuenta al momento de planear cada proyecto. O sea, en las actividades y los planes personalizados, agregarlos aquí, que es eso. Y bueno, y los ejes articuladores, irlos abordando también con actividades. Si yo digo pensamiento crítico, asegurarme entonces de que aquí en las actividades haya actividades de análisis, de contrastación, como las hay. Este ejemplo yo se los voy a dejar, entonces ustedes ya lo podrán revisar con más detalle para que vean cómo es que aquí en las actividades se aborda el pensamiento crítico y lo que tiene que ver con la apropiación de la lectura y la escritura. Luego miren que en la evaluación tenemos indicadores que nos van permitiendo determinar cómo es que los PDA se van logrando en los estudiantes. Entonces aquí están los indicadores. Mi sugerencia es que los indicadores se describan de una forma muy práctica, muy sencilla para poderlos visualizar fácilmente y también para que los estudiantes los entiendan. Entonces ahí están todos los momentos del proyecto. También aquí se van
se van indicando cuáles son los otros materiales que se relacionan. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.